En 1997, importantes empresarios establecieron contactos con la guerrilla, propusieron la participación de los militares en los diálogos y conformaron varias iniciativas de paz. Uno de sus principales voceros, Gilberto Echeverry Mejía, fue nombrado ministro de Defensa, en cuyo ejercicio propuso y consiguió la creación de un Consejo Nacional de Paz de carácter permanente y estatal, como lo venían reclamando varios sectores. Siempre hemos sostenido la tesis de la autonomía frente a los actores de la guerra, pero en particular del gobierno, porque consideramos que el gobierno a través del ejército es parte de la guerra. Además es un responsable de la misma guerra. Pero cuando este gobierno plantea, o cualquier gobierno plantea una iniciativa en la positiva, nosotros lo consideramos válido. El gobierno de Samper tuvo, dentro de muchas cosas negativas, una cosa positiva, es constituir el Consejo Nacional de Paz por tres razones. Uno, el concepto de descuatrenizar el proceso de paz. Cada presidente llega con una nueva agenda, hace política como el presidente Pastrana lo hizo en la última semana en la campaña electoral, y cambia la correlación de fuerzas en la medida en que ejerce un liderazgo sobre una propuesta de paz. Nosotros necesitamos descuatrenizar eso, ese concepto nos pareció válido como quiera, que debe haber un segundo elemento, la política de paz de Estado. ¿Sí? La política no puede ser de coyuntura, no puede ser de acuerdo a las circunstancias, debe haber una política a corto, largo y mediano plazo. Y en tercer lugar, hay un elemento que me parecía fundamental: de los 60 miembros del Consejo Nacional de Paz, 26 corresponden a sectores de la sociedad colombiana, la sociedad civil, que por primera vez se articulaba. En este contexto, se abrió paso la convocatoria de distintas organizaciones sociales para depositar un voto adicional en las elecciones del 26 de octubre de 1997 en favor del mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad. Sin duda, tanto el significado como el resultado constituyeron un hito histórico. Y ese sentimiento logró canalizarse a través del tarjetón verde, el tarjetón por la paz, el mandato ciudadano por la paz, cuyo contenido es muy interesante porque dice, mire, aquí hay unas cosas que no se pueden hacer y nosotros, 10 millones de colombianos, exigimos que no se hagan. No se puede secuestrar, no se puede desaparecer, no se puede masacrar, no se puede desplazar, no se pueden meter menores en la guerra. Y en ese sentido hay un debate interno en el ELN mucho más avanzado que en las FARC sobre esos puntos, sobre ese contenido. Desafortunadamente la sociedad aún está demasiado desarticulada y quienes trabajan en la paz tienen unos imaginarios y tienen como unas percepciones tan chiquitas del tema de la paz que acaban chocando mucho. El mandato tiene un compromiso y unas exigencias a los actores del conflicto armado. En cuanto a las exigencias, en materia humanitaria, se reclama un respeto a las normas del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la vinculación de menores de 18 años a la guerra. Allí se ha avanzado un poco, ¿no? Se aprobó la ley 418 y dentro de ella disposiciones que eliminaron el servicio militar obligatorio, por ejemplo para los bachilleres, y se dejó voluntario, que es una falla a nuestra manera de ver, para menores de 18 años. Pero allí hay, digamos, un impacto directo reconocido en modificaciones legales. El Ejército de Liberación Nacional modificó la edad de reclutamiento en el Acuerdo de Maguncia, porque en su código interno estaban los 15 años, ha planteado que incluso posibilidades de modificar la vinculación a acciones de combate, y los paramilitares también manifestaron que están dispuestos a que se vigile y se haga inspección en sus campamentos para demostrar que no hay menores de 18 años en sus filas. Eso está por hacerse, pero por lo menos son declaraciones en reacción a esta situación. Otra de las consecuencias inmediatas tiene que ver con la protección de la población civil. Allí hay, digamos, intenciones, declaraciones de intención. Al enarbolar la propia ciudadanía su soberanía, ejerce una presión política y un reforzamiento de canales formales e informales para la lucha por sus derechos fundamentales. Por tanto, deja seriamente cuestionada la validez del recurso de la fuerza como forma de solucionar los innegables problemas políticos y sociales que están en la base de la aparición de la insurgencia. El país se dispone a conseguir la superación del conflicto, pero lo peculiar es que no sería producto de un necesario escalamiento militar, sino que a pesar de los altos
e irreparables costos de la guerra, irrumpe como catalizador determinante el protagonismo ciudadano. El proceso de la solución política es un problema de tiempo, pero tiene que ver con un fenómeno de fuerza. Ese fenómeno de fuerza no es únicamente de fuerza militar, es también un fenómeno de opinión y de movilización sociopolítica, de masas, de población, frente a la necesidad de esos cambios que deben conducir o que deben enmarcar el proceso de una salida política negociada del conflicto interno. De manera que el punto de la guerra y la paz, en cierta manera, puede durar mucho tiempo en definirse o puede definirse en un terreno mucho más breve. Yo creo que hasta el momento está claro que es fundamental la participación de la sociedad civil y de los ciudadanos en el proceso de construcción de la paz. Lo que todavía no está claro y que se mantiene en debate es su carácter como sujeto negociador o su carácter como animador, mediador, facilitador o que vaya mucho más allá y que empodere no solamente el proceso de desmovilización o de reincorporación, sino que juegue un papel, yo creo que ahí sí muy importante, que es en el de construir una paz con justicia social. Con el propósito de coordinar las distintas iniciativas de la sociedad civil por la paz, en 1998 se conformó en un nutrido encuentro realizado en Bogotá la denominada Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Allí se ha reunido una gama muy amplia de organizaciones sociales, populares, ONGs, iglesias, movimientos políticos, personas que luchan por la paz, y esto hace de la Asamblea una organización ideológicamente muy amplia, participativamente muy plural y en sus decisiones bastante democráticas. Eso es, a mi modo de ver, lo que puede ser la Asamblea. La intención ahora es consolidarla como un movimiento por la paz real, que en la eventualidad de una negociación tenga un peso específico en las decisiones que se puedan tomar en estos casos. Solo la recuperación cabal de los derechos humanos y las transformaciones democráticas de todo orden pueden sentar premisas firmes para la reconciliación nacional. La paz se suscribe ahora como la cesación de las hostilidades